Es una serie de gran abolengo histórico y una serie de grandes contrastes técnico-tácticos. New York Knicks enfrenta a Indiana Pacers. En una época no había que decir más, pero aquí hay mucho de qué hablar y lo hacemos en ritmo. Dos partidos, hoy lunes, dos partidos tremendos. El primero es un primer partido de una serie. El número 2 clasificado en el este, New York Knicks, enfrenta a Indiana Pacers. Estos equipos se enfrentaron en temporada regular en 3 ocasiones e Indiana ganó 2 de ellos. En los 2 victorias de Indiana, Indiana marcó 125 puntos y en el otro marcó, escuchen, 140 puntos. Que de la manera que juegan los Knicks es como si hubieran jugado una doble tanda en solamente un partido. O sea, en vez de 4 cuartos, 8 cuartos, para la manera que usualmente juega Nueva York. En los playoffs, interesantemente, hay sangre entre estas dos franquicias. 4-3 gana las series. El equipo de Indiana ganó las últimas 2, las finales del este del 2000 y las semifinales del este en el año 2013. Pero este es otro equipo de Nueva York, obviamente, un equipo de Nueva York que está jugando de una manera totalmente distinta, pero más importante aún, un Nueva York que está jugando a lo que sabe que puede hacer. Mencionaba el coach Daniel Seoane que veías a Cleveland a veces y no tenías idea de a qué juegan, cuál es la identidad de este equipo, qué define este equipo. Ese problema no existe en Nueva York. Pero Marcos, en parte, y esta es la cosa que dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Si Julius Randle, yo propongo que si Julius Randle hubiese estado disponible, capaz que Nueva York no sobrevive a la primera vuelta de estos playoffs. Es un equipo totalmente distinto. Sacas a Randle, metes un tirador, centras todo alrededor de Bronson y es otro equipo los Knicks. ¿Cómo lo ves? Sí, 100% de acuerdo contigo. Se ha convertido en una ofensiva bien heliocéntrica con Jalen Brunson, ¿verdad? Todo gira alrededor de él, pero Julius Randle, a pesar de que tiene sus capacidades, pues es un jugador que, número uno, defensivamente no es el mejor, no es muy bueno saliendo a defender en el perímetro. Sí trabaja las tablas, ¿verdad? Defensivas mayormente, pero no protege el aro, así que trae sus serias debilidades. Yo creo que le hace un poco de falta, más que nada cuando tú sientas a Jalen Brunson, pues era un jugador que podía cargarte de la ofensiva, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ellos son mejores sin de Julius Randle, aunque se escuche como una locura. Estamos hablando de un jugador estelar. Para mí, yo creo que esta serie tiene varias cosas bien importantes, pero yo creo que es importante para Indiana trabajar los rebotes. Indiana tiene que batallar estas jugadas 50-50, ¿verdad? Los Pacers no son un muy buen equipo reboteando el balón y el periodista Dani Leroux de The Athletic se trajo que los Knicks permiten 27% de la tasa de rebotes ofensivos, es lo que permite Indiana, y eso es contra un equipo promedio, no contra un equipo como los New York Knicks, que de por sí son grandiosos trabajando los rebotes, y pues sabemos que los Knicks humillaron el año pasado a Cleveland de esa manera, trabajando las tablas. Jugadores como Isaiah Hartenstein, Josh Hart, o Giannonobi, Mitchell Robinson del banco, no solamente son buenos trabajando, ¿verdad?, los rebotes, sino que son mejores de lo promedio en cada cual de su posición. Así que yo veo un cruce bien interesante aquí con estos dos equipos. Los Knicks, como dije, tal vez se pueden tornar un poco predecibles en el lado ofensivo. La lesión de Bojan Bogdanovic yo creo que también le puede quitar un poquito de esa carga ofensiva que podría traer del banco. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la figura de Julius Randle es una bastante controversial. Yo creo que los Knicks están mejor sin él ahora mismo. Interesante, pero difícil argumentar en contra de eso. Un tema aparte, ¿se acuerdan de los 140 y 125 que anotó en sus 2 triunfos el equipo de Indiana a Nueva York? Bueno, escuchen esta estadística. Jugaron 3 partidos, 12 cuartos, ¿no? En 8 de esos 12 cuartos, Indiana le marcó a Nueva York 30 puntos. Wow. O sea, Pepto-Bismol para Tom Thibodeau, ¿sabes? O sea, te das cuenta de lo que es aguantar que su equipo les peten 30 puntos o más en 8 de 12 cuartos. Y ese es el peligro que tiene Indiana. Te lo puede hacer en estos playoffs tranquilo, sencillamente, sin mucho problema si no te aplicas. Escuchen los promedios de la serie de temporada regular de 3 partidos. 48% de triple como equipo, Indiana. 55% de campo en 3 partidos contra la defensiva de los Knicks. O sea, yo creo que Nueva York puede que haya pensado, nos quitamos a Joel Embiid de encima, ese Tyrese Maxey es un dolor de cabeza. Vamos a tener un pequeño suspiro con Indiana. Que se preparen, ¿no, Daniel? Sí, sin duda. Es una serie en la que se juegan 2 estilos completamente distintos. Por ejemplo, los Pacers son el equipo que tiene el pace más rápido. Los Knicks son el equipo que tiene el pace más lento.
Los Pacers son el equipo que hace más asistencia. Los Knicks son el equipo que hace menos asistencia. Los Pacers son el equipo que más anota. Los Knicks son el segundo equipo que mejor defiende en la liga. Así que creo yo que va a ser una serie en la que, con estilos tan distintos de cada uno de los equipos, el que logre imponer su estilo, que no va a ser fácil, va a terminar siendo el que gane esta serie. Como tú muy bien lo has repasado, Indiana en la temporada regular, más allá de que 2 de esos 3 juegos fueron entre octubre, noviembre, diciembre, muy, muy temprano en la temporada, Indiana supo imponer su estilo en el comienzo de la temporada, en el que obviamente los Knicks tenían a Julius Randle y eran otro equipo, pero que te metan 140 puntos es preocupante hoy, mañana y siempre. De hecho, fue el momento bisagra de la temporada de los Knicks defensivamente. Ese fue el partido que hizo que todo el mundo dijera, espérate. Hay otro nivel que tenemos que alcanzar temprano temporada para darnos oportunidad de ganar algo en los playoffs. O sea, fue un momento clave y por lo menos Nueva York está alertado. Eso no quiere decir que puedan solucionar el problema. Otro tema interesante, en estos 3 partidos, y de nuevo lo que mencionas, temporada regular, etcétera, Tyrese Haliburton promedió poco menos de 20 puntos y poco más de 13 asistencias. O sea, menos puntos de lo usual y más asistencias de lo usual. O sea, que Nueva York tiene la emplomanía y tiene el diseño de jugada para tratar de anularlo. Y esto sugiere que más vale que el resto del equipo se ponga las pilas y empiece a encestar. Y un jugador que podría ser clave en todo esto, hay varios, para mí es Miles Turner, con su capacidad de sacar y socavar el fundamento defensivo de colocar a tu jugador interno y protector del aro cerca del aro. No, te lo va a sacar afuera al perímetro. Y va a ser bien interesante hasta el punto que puede que Turner, si es eficaz con esos triples, podría cambiar un poquito hasta la rotación de Nueva York. ¿Cómo ves ese aspecto de esta serie, Marcos? Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Ese famoso pick and pop que le llaman, de poder hacer la cortina y salir al triple, yo creo que va a ser vital para la ofensiva de ellos. Es difícil también cuestionarse. Tyrese Haliburton no ha sido el mismo jugador desde que tuvo la lesión del tendón de corva, ¿verdad? Estamos hablando de un jugador que prácticamente cargó a Indiana en ese torneo in-season y los llevó hasta las finales. Ese jugador no lo hemos vuelto a ver desde ese punto y ahora se cruza con un Donte DiVincenzo que hizo un muy buen trabajo contra Tyrese Maxey, específicamente en ese último juego de la serie. Obviamente Maxey pues tuvo sus explosiones ofensivas porque es un jugador grandioso, pero entonces sientas a Donte DiVincenzo y el banco vas a traer a Deuce McBride, que también es espectacular en la defensa de perímetro. Así que sí, yo creo que hay que ver cómo está ese hamstring de Haliburton, cuánto puede darle esa inyección ofensiva, y lo que tú dices de Miles Turner, muy acertado. Yo creo que también para Indiana es bien importante. Indiana llegó último en la liga enviando jugadores al tiro libre, y Bronson se ha convertido en un maestro pescando ese foul, ¿verdad? Dejando que te estires la mano hasta que hace el movimiento y terminas. Así que me imagino que Rick Carlisle va a ser un poco más agresivo, haciendo double teams para sacar la bola de las manos de Jalen Bronson y tratar de que los Knicks jueguen un poco más de pasando el balón y no dejar que Jalen Bronson domine eso. Pero yo creo que es bien clave la salud de Haliburton, porque estamos hablando de un jugador que ciertamente, si está completamente saludable, tiene la capacidad de ser el mejor jugador de esta serie. ¿Sabes? Podría hacerlo fácilmente y lo fue por varios meses de la temporada. Así que si está saludable, eso cambia por completo lo que es la dinámica defensiva de los Knicks ante un jugador como ese. Este equipo de los Pacers es el equipo más exquisito con el balón. Una relación de asistencias de más de 3 asistencias por cada pérdida contra Milwaukee Bucks. Esta es la más alta en una serie de postemporada en la NBA en 30 años. Wow. Y Milwaukee no tenía Antetokounmpo, pero Milwaukee tenía elementos para competir en el lado defensivo y le marcaron un 3-1 en la relación de asistencias a pérdidas. Y eso no es nuevo para este equipo, porque en temporada regular también tuvieron una proporción de 2.4 asistencias por cada pérdida. Nueva York se especializa, pregunta a Filadelfia, en crear situaciones de donde pierdes el balón y ellos pueden anotar. El único momento que Nueva York va a anotar fácil, generalmente en una serie. Por eso se le pone mucho ahínco a eso. Va a ser un tema muy interesante. Pero de la misma manera, Daniel, que hablamos de que la ausencia de Randle transforma al equipo, el traspaso de Buddy Hield a Filadelfia hizo que colocaran en cancha a Aaron Nesmith y Andrew Nembhard juntos. Y estos dos señores de repente dan y la presencia de Pascal Siakam, hay que mencionar también, le dan a este equipo de repente un rigor, un espinazo defensivo con el cual no contaba en la época en que estaban dándole palizas a los Knicks por 140 puntos. Sí, y Nesmith no solo es el mejor defensor perimetral del equipo, sino que también
con todo el respeto para Buddy Hield, que es uno de los mejores tiradores de la liga en los últimos años, Nesmith también es un excelente tirador de 3 puntos. Así que mantuvieron la efectividad con el tiro de 3 puntos, pero sumaron pierna fresca y sumaron defensa, que no lo tenían en Buddy Hield. Y por otro lado, Nembhard, por supuesto, parece un jugador de los Knicks, no de los Pacers, porque es el único que se pega, es el único que discute, es el único que quiere pelear, que en los playoffs también hay que pelear para ganar, no es solo jugar bien al básquet. Es lo último que deben hacer los Pacers en esta serie, jugar el básquet bonito que ellos juegan. Después, o antes, perdón, tienen que agarrar rebote, tienen que defender y tienen que estar a la orden del día cuando el partido se ponga áspero, que es lo que van a plantear los Knicks. Una serie áspera, una serie con mucho contacto, una serie con, como dices tú, con mucha actividad extracurricular y hay que estar preparado para eso. Y Nembhard es el líder de esa escuadra en los Pacers, de la escuadra que pelea, de la escuadra que discute. Ya lo vimos lo que generó con Bobby Portis. Y son intangibles que a la larga son igual de importantes que hacer 30 asistencias por partido. Ok, Daniel, no voy a abandonar a Haliburton por un momento. Si soy Tom Thibodeau, quiero marcar a este equipo de Indiana. No voy a abandonar a Siakam, ni por un segundo. Marca encimada. No voy a abandonar a Miles Turner tampoco. Los candidatos a ser abandonados son Nesmith y Nembhard. ¿Qué veneno escoges? ¿Cómo planteas tu defensiva y de quién te desprendes para poder doble marcar y sellar áreas? Yo creo que, primero que nada, si tengo que elegir entre Nembhard y Nesmith, elijo a Nembhard. Y después, otra elección que seguramente haría, en este caso, si yo fuese entrenador de los Knicks, es que Haliburton anote y no que asista. Porque cuando uno hace un scouting, cuando uno ve a un posible rival, siempre yo en lo personal evalúo qué le gusta, con qué se sienten bien, qué les da momentum. Y a ellos les gusta, a ellos les da momentum, ellos se sienten identificados con las asistencias. O sea, es un tema estadístico y no es secreto para nadie que Indiana vive y muere de eso, porque en la serie con Milwaukee, los días que superaron las 30 asistencias, ganaron holgadamente y el día que no pudieron hacer más de 20, le sacaron 30. Así que yo creo que si tengo que elegir entre Nembhard y Nesmith, elijo por supuesto a Nembhard, pero otra parte de mi plan de juego sería que Haliburton anote y no que asista, porque te hace 20 Turner, te hace 30 Siakam y terminan en 120 puntos. Ahora, si le bajamos un poco la asistencia, le bajamos por supuesto la carrera, que es otra arma fundamental, el pace de los Pacers, considero yo que se van a ver mucho más afectados. Es lo que en el deporte se utiliza la frase en el fútbol americano, es obligar a un equipo que escribe con la mano derecha a escribir todo con la zurda. Es quitarle la preferencia, la identidad para forzarlo a hacer lo segundo mejor que hace y con eso gáname. Pues es capaz de hacerlo, pero a ver, inténtalo. Y mencionabas el tema de la alegría, de la asistencia. Siempre traigo el tema del Lob City en los Clippers. Cuando ellos hacían ese puente aéreo, ese alley-oop, el equipo se transformaba, como que estaban en su salsa, estaban en su momento y se inspiraban. Quítale la capacidad a Haliburton de conectarse con los compañeros, como le quitaras, por ejemplo, a Randle la capacidad de entrar en la llave y mariposear y hacer los estragos que él causa. Quítale eso a Bronson, y ya verás otro equipo de Nueva York o verás otro equipo de Indiana. Vuelvo contigo, Daniel. Es fácil decir, bueno, Nueva York tiene que quitar el contragolpe de Indiana. Indiana se especializa en eso. Y no solamente de balón en vivo, tocado o cortado, de la línea del tiro libre para arriba. No, rebote defensivo. Canasta inclusive a veces lo hacen. Lo hicieron con Milwaukee, por ejemplo. Es fácil decirle a los Knicks, muchachos, se nos va la vida si no hacen una transición defensiva. Pero a nivel esquemático, a nivel de quizás no hacer otras cosas para asegurarte de que tengas por lo menos 1 o 2 jugadores en el lado defensivo en caso de que Indiana toque el balón. ¿Qué puede hacer Tom Thibodeau o qué anticipas podría hacer para verdaderamente evitar que este equipo llegue con el contragolpe, que es parte de lo que da a ellos oxígeno? Vuelvo, Álvaro, a lo que te decía de la diferencia de los estilos. Estos son el yin y el yang, son el blanco y el negro. Considero yo que una de las principales armas en la defensa del contraataque es muchas veces renunciar al rebote ofensivo, sobre todo cuando los que cargan al rebote ofensivo cargan desde arriba de la línea de tiro libre. No va a ser fácil porque la principal arma o una de las principales armas en la ofensiva de los Knicks es ir al rebote ofensivo. O sea que creo yo que
tendría un poquito que renunciar al rebote ofensivo si fuese yo los Knicks, sobre todo de visitante. Podría ser una de las formas de evitar que te corra tanto Indiana. Pero también hay que aceptar que va a suceder. Así no vayan al rebote ofensivo y así la metan, como tú bien lo dices, Indiana va a estar corriendo todo el juego porque es algo que lo tienen ya automático y porque es algo que con lo que se sienten bien y mucho más que le da resultado. Bueno, Marcos, ya la gente está expresándose que lo que estamos diciendo de que Nueva York es un mejor equipo sin Randle es un absoluto disparate y respeto ese punto de vista. Estamos diciendo que es un equipo distinto y que en ciertos duelos convenía no tenerlo a él, pero al perderlo a él y luego perder a Bojan Bogdanovic, Nueva York no tiene muchas reservas, o por lo menos reservas confiables. Te voy a dar un ejemplo. En 6 partidos contra Filadelfia, si sumas el descanso total de Josh Hart, fueron 15 minutos. Wow. En 6 partidos, si matemática no me falla, descansó 2 minutos y pico por partido. Jugó 46 y pico minutos en partidos. De hecho, uno se fue a prórroga. Así que Nueva York, parte de lo que está diciendo Daniel, de la importancia de evitar el contragolpe, es que no quieren entrar en una pista de atletismo y correr para arriba y para abajo en distancias cortas y quemar la escasa rotación que tiene. Sí, estoy de acuerdo 100% y encontrar ese balance también, porque estábamos hablando de lo bueno que es Nueva York trabajando los rebotes ofensivos, pues entonces tampoco puedes estarte arriesgando mucho trabajando esos rebotes ofensivos si vas a estar permitiendo canastos al otro lado, así que hay que mantener la disciplina. Y sí, ese debate de Julius Randle, hay jugadores que son controversiales y él es uno de ellos, ¿verdad? Y pues, lamentablemente las estadísticas de avanzada apuntan a que los Knicks sí en esencia son mejores sin Julius Randle. Eso no significa que Julius Randle sea un mal jugador ni nada por el estilo, es muy valioso. Ni que fuese útil en esta rotación. No, para nada. Y yo creo que incluso en esta serie le podrían dar mucho más uso porque pues, cuando tú sientas así a traes a Obi Toppin que no puede defender ni un cono de tráfico. Así que Julius Randle probablemente estaría abusando de ese cruce. Pero sí lo hemos visto y lo hemos hablado, por ejemplo, cuando hablamos de Dallas, cómo estos jugadores de reparto que se dedican a hacer simplemente su rol de defender y tirar a distancia son tan valiosos. Puede ser lo que ha traído la salida de Julius Randle, más Josh Hart, más este tipo de jugador que se mata en la defensa y pues protege un poco las debilidades de Julius Randle. Y tú hablas, pues ahora tal vez veremos un poco más de Precious Achiuwa, que no lo han utilizado muchísimo, lo usaron un poco en esa serie, pues contra Filadelfia tal vez lo veremos un poco más ahora con la salida de Bojan Bogdanovic. Y sí, obviamente, para mí me parece interesantísimo pensar en que OG Anunoby y Pascal Siakam eran compañeros de equipo hace 3-4 meses y ahora se van a cruzar y van a estar defendiéndose probablemente por porciones del juego el uno a lo otro. Así que eso me parece interesantísimo. No, también. Por eso vale la pena comprar el boleto, solamente por eso, sí. Sin lugar a dudas. Vas a poder ver un poquito lo que pasaba en la práctica de Toronto Raptors día a día. Sí. Por último, Daniel, las artes oscuras de las operaciones psicológicas, ¿no? Nueva York es un equipo que se siente muy cómodo, como mencionabas en el caso de Nembhard de Indiana, con la imposición física, el roce físico al borde, que molestas al contrario, que ya llega un quinto partido no te quieren ver ni en pintura, pero estás ahí y estás guerreando físicamente, en ese sentido. Nueva York está acostumbrado a eso. Indiana tiene el baluarte de Nembhard para hacer eso, quizás alguno que otro jugador. Siempre está Jalen Johnson en la banca, recuerden, el jugador que nadie quiere enfrentar en una pelea en la NBA por sondeo de 1/3 de la liga. Pero aquí viene lo interesante. La manera que Indiana pelea es aquí. El dueño y el mago de ese tipo de artimaña es el señor Tyrese Haliburton. ¿Quieren una prueba? Miren a Milwaukee Bucks. O sea, se va a ser una serie donde hablas de contrastes, ¿no? De carrera por un lado, ofensiva y defensiva sentada por otro, rebotes por un lado, triples y asistencias por el otro. Muchos contrastes, pero aquí hay algo bien interesante, y va a ser bien interesante. ¿Qué equipo puede desplegar esa arma psicológica, o sea, el físico de Nueva York, o la manera que te saca de las casillas el equipo de Indiana? ¿Y qué equipo es capaz de aguantar y absorber eso y no permitir que eso lo distraiga de la manera que ellos juegan y el paso y el camino a la victoria? Daniel, ¿cómo lo ves? Sí, es una serie muy emocional. Es una serie que desde la primera posesión va a ser al límite, sobre todo porque ya sabemos cómo se juega en el Garden. Los Knicks son quizá el equipo que más fanáticos tiene en la NBA, y no solo que va a ser local en Nueva York, sino que en Indiana también le va a meter el 30, el 40% de la gente.
Y creo yo que el que pueda resistir eso, el que pueda canalizar mejor las emociones más allá del básquet, va a tener una cierta ventaja, porque va a ser una serie en la que el nivel de exigencia mental va a estar al límite en cada posesión. Yo me imagino que los dos técnicos en un momento van a traer a los viejos cracks de las series de los años 90 y los años 2000 al vestidor y digo, le cedo la palabra a John Starks, le cedo la palabra a Meta World Peace y que le expliquen a ellos lo que significa vencer a ese oponente, ¿no, Daniel? Claro, porque recordemos finales de los 90, la rivalidad de ese equipo de Rick Smith, de Mark Jackson, de Reggie Miller contra los Knicks. El día que Larry Johnson mete el triple con foul y vale a Antonio Davis, estábamos todos viendo. Sí. Entonces hay que retroceder el tiempo. Hace 30 años esta serie era un clásico. Hace 30 años estos tipos llegaban todas las temporadas a las finales. Indiana en el 2000 llegó a la final de la NBA. O sea que historia hay, y mucha y buena historia entre estos dos equipos que ahora van a revivir esa rivalidad de hace 30 años. Yo me imagino que el mensaje es, a mí no me importa si ganas un campeonato este año, tienes que ganarle al otro equipo. ¿No, Marcos? Sí, los fanáticos de los Pacers todavía están argumentando que esa falta de Larry Johnson fue la continuación más larga en la historia de la NBA, porque da la falta, hace una pausa, tira el triple a la nota y entonces, vale el canasto. Así que todavía están debatiendo si eso fue válido o no. No, espectacular. Y ojalá sea, como dicen al final de la película Casablanca, el comienzo de una linda relación entre Knicks y Pacers que perdura en playoffs por muchos, muchos años, porque francamente es mucho mejor los playoffs con una rivalidad como esta, para que se vuelva a reencender la mecha entre ambos equipos. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?